nuestro corazón, ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que aquí estás para darnos libertad. Trona de nuestra adoración, asombroso eres, Señor, tu presencia llénanos. Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. no hay cielo cerrado, se abre, Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dale fuerte ese aplauso al Señor. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Aleluya, gloria al Señor. No se canse de alabarle, hermano, porque por su pura misericordia pudimos abrir nuestros ojos esta mañana. Dice que las misericordias del Señor no han sido consumidas. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad.
Gracias a Dios por esa misericordia. Y también con esta alegría damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Nuestro deseo es que se esté gozando juntamente con nosotros. Y no sabemos qué situación estás pasando, pero queremos decirte que el Dios Todopoderoso está a tu lado y Él va a vencer por ti. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Damos gracias al Señor por el grupo de la iglesia Cristo Viene, por cada uno de los sulgieres, por todas las personas que están sirviendo. Gracias a Dios, a ustedes también por su fidelidad. Y Dios ha sido bueno en medio de estos tiempos. Podemos ver esa mano poderosa de nuestro amado celestial. Juan capítulo 8 verso 32, ahí repita conmigo y diga: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hagámoslo más nuestro y diga: conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. ¿Cuántos lo consideran de esa manera? Aleluya. ¿Por qué una persona el no conocer las cosas que la Biblia nos revela asume que no es culpable? El no conocer la verdad no lo hace inocente a la persona. Recuerdo por allá en los 80 predicaba en México y mi hermana mayor, escuchándome, donde le estaba hablando del arrepentimiento, de la vida eterna, de la eternidad del pecado. Y cuando empecé a compartir con ella, se paró y alzó las manos al cielo y dice: no, por favor, hermano, ya no me hables más de eso. Porque uno de nuestros parroquianos mencionó que si no conocemos algo, no nos afecta. O sea, si yo no conozco nada, pues no me va a ir mal, porque de nada se me va a culpar. Es una idea totalmente errónea, porque la Biblia nos enseña que todos serán juzgados. Todos seremos juzgados conforme a lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Así que recordemos que el no conocer algo no nos hace inocentes o no nos libra de los juicios que pueden, ¿verdad?, acontecer en contra de aquello o aquella persona que está en ignorancia. Before I go through the whole message, for those that would like to hear this preaching in English, all you need to do is to dial the number. I hope, though I pray, the number will appear on the screen. That way you will be able to dial to the number and listen to this teaching or preaching in English. Okay? Muy bien. La semana pasada, el domingo pasado, compartía un tema de la recomendación del apóstol Pablo a la iglesia más amada de él. Le soy sincero, cuando usted escudriña las escrituras y ve creo son 17 cartas, más del Medio Testamento, del Nuevo Testamento, más de la mitad le pertenece a los escritos del apóstol Pablo. Creo que son como 17 por ahí. Les da esta recomendación, que se ocupasen en su salvación con temor y temblor. Esa fue la recomendación de Pablo a su iglesia amada, iglesia que lo sostenía económicamente en todos sus 3 viajes misioneros. La iglesia de Filipenses estaba ahí puesta para ayudar en el sustento del misionero, apóstol y profeta Pablo. ¿Sí? De manera que esa fue la recomendación que el apóstol les dio. Lo que influye mucho en la vida o lo que influyó mucho en la vida, en mi persona, cuando empecé a leer las escrituras, los evangelios principalmente, fue las expresiones de Jesús, que menciona de que estrecha es la puerta que va estrecho es el camino y angosta, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que van por ella. Por ahí va la escritura. Más amplio o expansioso es el camino lo que lleva a la perdición, y son muchos los que van por él. Ahora, cuando yo empecé a leer estas escrituras, me llamó la atención. Compartía por allá a los 80 una vez más. Me acuerdo que usé esta porción bíblica para hablar con mi mamá, que ahorita ya está con el Señor. Después de haber aceptado a Cristo, duró como cristiana unos cerca de 25 años y partió con el Señor.
y le digo: mamá, mire lo que nos dice Jesús, mire lo que nos dice el Señor, que son pocos los que se salvan, pero dice que son muchos los que se extravían, son los que se pierden. Y le hice esta pregunta: de toda la comunidad del pueblo que usted conoce en estas regiones, ¿cuántos usted cree que se puedan perder? ¿Cuántos usted cree que no van a llegar con el Señor? Y me empezó a hablar de nombres, de personas conocidas. Y el último resultó que solamente encontró por ahí, en todos los pueblitos o rancherías o comunidades cercanas, solamente encontró una persona. Dijo: esa persona sí era mala, hijo. Esa persona de seguro que sí se perdió. Ahora le hice la pregunta una vez más. Conforme a lo que Jesucristo dice, Él dice que espacioso es el camino que va a la perdición, y muchos son los que van por él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acomodar esta información con nuestra forma de pensar? Y mi madre me responde: hijo, no lo sé, pero yo pienso que todos se van a ir al cielo, ¿no? Y esa es la mentalidad de la mayoría de la humanidad, y tristemente mencionarlo aún, de la iglesia creyente. Recuerdo yo por los 80, vamos a ver el mensaje que se estaba predicando hace 40 años. Yo recuerdo que en los 80 el mensaje principal era el arrepentimiento y santidad. Esto era lo que se hablaba de los púlpitos en la década de los 80. En la década de los 90 empezó a cambiar un poco el mensaje, y el principal objetivo, más bien el mensaje principal, era la llenura del Espíritu Santo, la santidad y el hablar en lenguas. Yo no sé, los que vivieron como cristianos en los 90 recuerdan eso. Esto fue muy mencionado. Ese era el principal concepto del mensaje bíblico. En los 80s, perdón, en los 90s, en los 2000, al cruzar el milenio, empezó a cambiar la idea y se empezó a predicar sanidad, prosperidad económica, movimientos que salieron como movimiento de la risa, el caer en el espíritu. Alguien venía y lo tocaba y se iba al suelo la persona. Música moderna, música totalmente que había sido sacada del mundo, fuego extraño, y la multiplicación de los profetas. En el año del inicio de los 2000, al cruzar el milenio, empezamos a ver profetas, apóstoles por todos lados. Personas que daban títulos a ministros, y casi no encontraba en una iglesia una persona que tuviera ministerio que no fuera profeta. Y los más líderes en más autoridad eran profetas con título, y aún apóstolos, y todavía algunos de ellos siguen vivos. Ese fue el mensaje principal. De manera que ahí empezó el desliz del mensaje bíblico que la Biblia nos revela, tanto en las cartas del apóstol Pablo, Nuevo Testamento y Antiguo. En el año 2010 empezó la iglesia en buscar la comunión o la amistad con el mundo, de tal manera que seamos más atractivos, más agradables a la gente allá afuera. Y esta fue la idea principal. La iglesia empezó a moverse para que no fuéramos o apareciéramos tan extraños delante del mundo entero. Y la inmoralidad moral empezó a tener un crecimiento, un auge bastante fuerte. Esto inició en el año 2010. Y cada día ha ido el crecimiento, como todas las cosas que van alejándose de Dios, cada día van aumentando. En el año 2020, que iniciamos este año, empezamos una transición de poderes, de economías, de ideas, de filosofías, y un temor se ha apoderado de la humanidad, y tanto que poco a poco va cambiando la mentalidad de la persona para actuar más como el resto del mundo. El temor al Señor y el mensaje de la santidad, el hablar de que el pecado lleva a la muerte, va desapareciendo poco a poco de los púlpitos. Esto es lo que la Biblia revela como la apostasía de la iglesia. Así como los negocios y las iglesias, de igual manera, muchas se encuentran en desolación, tanto negocios como iglesias,
por el efecto, la influencia de lo que está aconteciendo en la faz de la tierra. Pero los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, saldremos de esta purificados. Pasaremos por el fuego, pero este no arderá en nosotros. Amén. De manera que esto que hemos vivido en los últimos 40 años, donde el mensaje era uno de santidad, de arrepentimiento, y empezó a encontrar un auge a la llenura del Espíritu Santo, y después se viene de clavado, por decir así, de desliz, ha venido cumpliéndose lo que Jesucristo nos menciona con respecto de estos días finales, que serían tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde el mundo se apartaría de la verdad y daría oído solamente a las fábulas. Y ahorita se encuentran organizaciones e iglesias poderosas, grandes en número, que solamente están influyendo en una cultura, pero no están transmitiendo el mensaje que Jesucristo nos revela en todas las escrituras. Salid en medio de ellos, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas y de sus pecados. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, iglesia, Cristo viene, nosotros nos levantaremos y seremos parte de esa iglesia que Jesucristo declaró que levantaría en los últimos días. Bendiga si lo siente en su corazón. El plan de Jesucristo no ha cambiado en lo más mínimo. Su retorno no será más temprano ni más tarde de un segundo. Exactamente como el Señor lo estableció aún antes de habernos creado a nosotros. Ponga atención. Aún antes de habernos creado a nosotros, ya Cristo había establecido esta fecha donde Él vendría por su novia, por su iglesia amada. Y en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 27, nos dice que viene por una iglesia gloriosa. Por una iglesia gloriosa. ¿Cómo? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya, bendígalo. Yo sé que con estos mensajes nos vamos a quedar como en el desierto, pero eso es lo que está aconteciendo. Cuando usted estudia la historia bíblica, desde el libro de Éxodo en adelante, se da cuenta de algo que constantemente acontecía al pueblo. Donde el pueblo empezaba a deslizarse después de unos años y algunas décadas, empezaba a deslizarse, a apartarse de Dios. Y cuando Dios empezaba a traer juicio sobre de ellos, enviaba a sus profetas, a sus ministros, y hablaban como el canto que entonaba hace un rato Ismael con el grupo. Clamaban en un desierto, porque la gente los apedreaba, los perseguía, los encarcelaba, los mataba, diciendo que eran extraños, extremistas, etcétera, etcétera. Y esto era lo que constantemente acontecía una y otra vez con respecto del mensaje de Dios en las bocas de sus atalayas, cuando el pueblo se empezaba a apartar de Dios. Y esto está aconteciendo en estos tiempos. Lo podemos ver y ponerlos en una balanza, en una báscula, y estamos al mismo peso de los tiempos donde los profetas de antaño declaraban al pueblo que se arrepintiesen. Y estamos llegando y estamos en medio de ese tiempo donde necesitamos que el pueblo entre en conciencia y que las convicciones que el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones las vuelvan a abrazar, para que no se deslicen como el resto del mundo. Sí, es algo importante. Vea cómo Cristo lo menciona con respecto de los últimos tiempos en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 10 en adelante. Dice así: muchos, hablando de los últimos días, muchos tropezarán. Diga usted conmigo: muchos tropezarán, caerán, se apartarán. Aquí va, en esta porción bíblica sobresalen dos expresiones: muchos o todos. Muchos o todo. Dice: muchos tropezarán entonces.
y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Me sorprende a mí cuando un miembro de la congregación de la Iglesia de Cristo viene, por sus razones que solamente él o ella conocen, se apartan de la iglesia. Al último actúan como si nosotros fuéramos sus enemigos. No quieren hablar con nosotros. Si nos miran nos sacan la vuelta, como si aquella amistad que se tuvo por un tiempo ahora se convierte en una enemistad. Y usted lo puede ver eso constantemente. Y lo que antes era un cariño y un aprecio se convierte en un desprecio. ¿Por qué? Porque se han olvidado de lo que Jesucristo puso en sus corazones: que nos amásemos unos a otros como hijos amados de Dios. Amén. No podemos nosotros violar las palabras y mandatos de nuestro Señor para acomodar nuestras condiciones o culturas o sentimientos humanos. Dice así Jesús, verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán. Les digo que desde el año 2000 en adelante había más profetas en algunas iglesias que miembros, casi, por no decir eso. Y muchos falsos profetas se levantarán. Se hizo tan liviano el asunto de la profecía, de la proclamación, de la predicación. Es increíble el poco conocimiento de la verdad que se tenía o se tiene con respecto de la profecía. Solamente para recordarles de paso, según la Biblia, si un hombre o mujer profetizaban algo y no se cumplía, el profeta era falso y su final era el ser apedreado. Se le quitaba la vida. Pero la gente en nuestros tiempos casi lo miran como una predicción o una idea, como los que tienen una esfera de vidrio allí, a ver si le pegan al blanco. Eso fue lo que empezó a suceder. Y ponga atención en el mismo escrito lo que dice nuestro Señor Jesucristo: y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué es lo que van a hacer? Engañarán a muchos. Cuando yo leí este versículo esta semana, noté algo. Siempre hacemos pausas por los puntos, las comas, y creemos que va cambiando el mensaje, principalmente los versículos, números ahí. Eso nos impiden a nosotros pensar que es otro mensaje, porque pertenece a otro versículo. Y no, es una carta directa donde no existían números. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12, siguiendo la misma línea: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo a veces pensaba, y lo he predicado de esa manera, que la maldad en el mundo se ha multiplicado. Pero cuando usted lee el contexto de lo que está diciendo allí nuestro Señor Jesús, dice: por haberse multiplicado la maldad. ¿La maldad de quién viene o de qué venía? De la falsedad de los profetas. Dice, si usted le junta las expresiones, quitando los versículos, los números: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué estaba diciendo? Profetas que le dicen a la gente, le decían al creyente, le siguen diciendo al creyente: esto va a venir sobre tu vida, te va a acontecer esto, el Señor te va a dar esto, te va a sacar la lotería. A ver si nos despierta. Aleluya. Esto va a pasar. La intención posiblemente sea buena, de personas no conocedoras y con un corazón sincero. Pero déjeme decirle que una persona, para profetizar algo, está diciendo que lo que salga de su boca al 100% se va a cumplir. No el 99%, sino que el 100%. Y si no se cumple, entonces entra en ese grupo que la Biblia describe como falso. Eso es de cuidado el asunto, ¿no lo cree? Dice, la influencia de estos mensajes de provisión, de bendición, va a ser que el corazón, que el amor de muchos se enfríe, porque se les prometió algo, no llegó. Entonces empiezan a enfriarse en la veracidad, en la verdad de la palabra divina del eterno Dios. Es muy simple. Me dijeron esto que iba a acontecer y no me ha acontecido nada. Y sin darse cuenta, por forma automática, sus sentimientos, sus emociones, su espíritu empieza a alejarse de la verdad.
porque la falsedad de este mal hace que el corazón se enfríe con respecto de la verdad. Verso 13, mas el que persevere hasta el fin, dígale a su hermano si está alguien cerca de usted, al que persevere hasta el fin. No piense en doctrinas, no piense en filosofías, piense en lo que Jesucristo está diciendo. Hay que tratar de ver la palabra literalmente como está escrita. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Y luego viene la señal principal. La señal que le diera de poner a usted en el corazón un fuego con respecto del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está a las puertas. Está a las puertas, y lo único que tiene que usted ver es ese mensaje número 1 de los mensajes reveladores de nuestro Señor Jesucristo con respecto del final. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En los 80s, en los 90s, principalmente salieron misioneros de este país por toda la tierra, y el mensaje se predicaba en todos los lugares donde ellos llegaban, ellos o ellas. Pero en ningún tiempo, a pesar de que en aquellos días tanto los predicadores hablábamos de cómo se estaba propagando el evangelio, nunca había existido la oportunidad de que todos los seres humanos escucharan el mensaje de salvación. Y ya hemos llegado a unos tiempos sin haber hecho un esfuerzo nosotros, ni mucho sacrificio, donde este mensaje llega a todo el mundo. En un mensaje de estos pueden escuchar más personas en la faz de la tierra el mensaje de la vida que lo que un misionero lograba hacer en toda su vida. Y esto no es que lo que estaban haciendo ellos estaba mal, era perfecto. Y Dios los recompensó a todos y cada uno de ellos, y los seguirá recompensando. Pero Dios nos dio una libertad de que este mensaje llegara a todo el mundo. Bueno, fuera que fuera para salvar al mundo, pero lo que Cristo está diciendo, para testificarles a ellos de que Cristo está a las puertas. Y en los lugares más remotos de la tierra, según el conocimiento que tenemos, está llegando el mensaje. Ahorita en un teléfono lo pueden ver, en una montaña, escuchar el mensaje divino de la salvación. Y esto lo ha provisto nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los medios no se nos dieron para que la gente hiciera negocio o se corrompiera inmoralmente. Los medios se nos dan para comunicar el mensaje de la vida, el cual es eterno por los siglos de los siglos. Amén. Bendígalo. ¿Quiénes serán parte de ese grupo selecto que el Señor revela en las páginas del Evangelio de las Escrituras Santas? Marcos capítulo 8 versículo 34. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, recuerden. Y llamando a la gente y a sus discípulos, diga usted, a la gente y a sus discípulos. Los dos grupos, la gente y los discípulos. La gente del mundo y los creyentes, los cristianos y los no redimidos. Jesús los llama a los dos grupos como un ejemplo para representar a toda la humanidad. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sabía que este versículo todavía existe en la Biblia? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bendígalo. Cuando yo escuché por primera vez o leía por primera vez estas versiones bíblicas, decía: wow. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siempre cuando iba creciendo en mi tierra, yo escuchaba que de esto del asunto de la cruz, tomar su cruz, y siempre las respuestas de los enseñadores era la misma. Cuando habla de la cruz, habla de que pues vas a llevar tu cruz. Esta es la cruz que Dios me ha dado. ¿Y cuál fue la cruz que Dios te ha dado? Pues que mi suegra me visite cada rato a la casa, que se metan tanto en mi matrimonio, que esta esposa que Dios me dio
no sabe ni cocinar unos huevos, unos blanquillos. Así por el estilo. No sé si escucharon ustedes algunas veces esas canciones. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Jesús está diciendo, y usted ya conoce la Biblia, el tomar una cruz, y la otra expresión, otro escrito lo dice, todos los días, cada día. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, si queremos ir en pos de Él, cada vez que nos levantemos y salgamos de nuestra casa, no se nos olvide lo principal, que es la cruz. No es la amistad, no es un problema económico, no es un problema físico. La cruz significa que tú sales de tu casa, como la Biblia dice, tiene que ser salir fuera del campamento, así como Cristo salió de Jerusalén para ir a Gólgota con la cruz, porque nadie podía morir dentro de su casa, tenía que ser fuera del campamento. Y salir con la cruz significa salir al mundo y ya vas preparado para perder la vida por Jesús. No que se te va a quitar literalmente con una pistola, no. Vas a perder tu voluntad, tus anhelos humanos para cumplir los de Cristo. Tienes que ir dispuesto a morir a este mundo para vivir por Cristo. Y sígame. Les voy a mencionar algo que posiblemente con la ayuda del Señor, si no viene para el próximo domingo, estaré compartiendo. El fracaso principal de los padres cristianos. El fracaso más principal de los padres creyentes. La pérdida de sus seres amados, de sus hijos, de sus hijas, de sus descendientes. Porque se les ha puesto tan poco énfasis y se han preocupado tan poco de la vida eterna de su familia, que creen que este asunto es automático. Y no lo enseña la Biblia, jamás lo enseña de esta manera. La Biblia lo enseña que tomemos la cruz y sigamos a Jesús. Nadie va a llegar al cielo si no está siguiendo a Jesús. No si está creyendo en Jesús. No si de tiempo en tiempo piensa en Jesús. No, seguirle, síganme, síganme, es lo que dice Jesucristo. El fracaso de los padres es que creen que automáticamente, porque sus hijos nacieron en una congregación cristiana, les fueron dedicados al Señor y sus hijos son buenos. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que su hijo para usted es el mejor del mundo. Son los mejores, son los más bonitos, son los más buenos. ¿Sabe una de las cosas que no me gusta nada en el ministerio? Se lo digo sinceramente. Lo hago porque es responsabilidad, pero nunca me ha gustado. Son los funerales. Los funerales nunca me han gustado. Hasta ahorita he estado en cientos y cientos de funerales en mi vida, y hasta ahorita no he escuchado un solo caso de un púlpito, de una persona que esté hablando que su ser amado se fue al infierno. Nunca he escuchado uno. Imagínense si nunca de los que mueren, el 99.99 siempre los que están hablando los mandamos para arriba. También, humanamente hablando, sería terrible. Tiene el pueblo reunido y decir que su hijo, su hija, su nieto, su bisnieto, etcétera, etcétera, decir, pues este no la hizo. Sabemos que la última palabra la tiene Dios, pero también el Señor nos dice que por los frutos los conoceremos, ¿sí? De manera que no nos vamos a meter en ese lío, porque nosotros no somos Dios. Pero lo único que sí conocemos, que los que sirven a Dios los siguen. No se trata de ataduras humanas o familiares, se trata de una verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si no se le está siguiendo a Jesús, aunque sea el ser humano más bueno de la faz de la tierra, no verá el rostro de Dios. No lo verá. Así lo dice Jesucristo, y usted y yo tenemos que aceptarlo. Él es el Señor, nosotros los siervos. Él es el que da las órdenes, nosotros los que debemos de cumplirlas. ¿Cuántos están aquí todavía? Ay, sí, bendígalo. Nuestras responsabilidades están muy bien delineadas en las Escrituras. Número 1, servir y amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, prójimo como nosotros mismos.
Número uno es amar y servir a nuestro Dios. Es el mandamiento número uno. Después, para nosotros como familia, como padres, como autoridades en nuestros hogares, es nuestro hogar. El cuidar que nuestros hijos tengan un conocimiento claro de la vida eterna. Esto fue lo que Dios le recomendó al pueblo cuando lo sacó de la tierra de esclavitud de Egipto. Mira, que les hables de estas palabras cuando vas a acostarte, cuando te levantes, cuando andes por el camino. Recuérdales estas palabras para que tus hijos las practiquen y las vivan, ya que la Biblia nos revela que los hijos hacen lo que ven hacer a los padres. ¿Cuántos están aquí? Muy bien, bendígalo con esa ofrenda. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Este mensaje no ha cambiado, es el mismo. Dice: porque ¿qué aprovechare al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. ¿De quién está hablando Cristo cuando dice adúltera y pecadora? Está hablando del mundo. Está hablando de su pueblo. Adúltero, ¿qué significa adúltera? Significa que tiene relaciones. Estamos hablando de Dios, tiene relaciones con otros dioses. Con otros dioses. Eso es lo que está diciendo una generación adúltera, que está engañando con el que se casó, como iglesia con Cristo. Lo está engañando porque ama otros dioses. En los tiempos antiguos Jeremías lo mencionaba. ¿No ves lo que hace todo el pueblo? Adúlteros que van y ofrecen sacrificios a la mentada reina del cielo, debajo de todo árbol frondoso. Se van a adorar a sus dioses, y constantemente se lo estaba diciendo el Señor a través de sus profetas a Israel. Y ahora el Señor Jesús mismo nos dice adúltera y pecadora, que no son fieles a su compromiso y matrimonio con Jesús. Parece extraño, pero esa es la verdad. Que el día que tú le dijiste al Señor: sí, te voy a seguir, eso es para siempre. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que empezó con mucho fuego y tuvo revelación y aún hasta profetizaba. No, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendígalo. Dice: el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En el libro de Mateos, es increíble que el tiempo se me vaya tan rápido, aunque a ustedes les parezca, ¿verdad?, eterno. Mateo, no se nos acontece en las oraciones los sábados. ¿Cuántos están conectándose a las oraciones el sábado? Todos los sábados. Le voy a mencionar y le voy a exhortar: este próximo sábado a las 7 de la mañana usted tiene que conectarse a la oración. Usted tiene, como decían allá en mi tierra, mira la tempestad y no se hincan. Tienen que conectarse a las oraciones. Hay una revelación en los hombres y mujeres de Dios en la iglesia. Cristo viene cuando está esa oración. Yo me quedo sorprendido de la capacidad de iluminación que Dios les está dando a los que están intercediendo, a los que están dirigiendo la oración. Es increíble, me bendice en una forma extraordinaria. Y al último me quedan a mí siempre hemos preparado que me queden 5 minutos, pero en los 5 minutos a mí se me pasan en la pura introducción. Ya cuando me doy cuenta ya voy en 8 minutos. Y es increíble lo rápido que se pasa el tiempo cuando uno está en la presencia de Dios. Es increíble. Imagínense, déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Así que este próximo sábado usted tiene que levantarse. Usted tiene que conectarse a la oración. No está difícil. Y cuando ya termina la oración se queda tan satisfecho como si ha tomado el mejor platillo divino, celestial, que el ser humano pueda tomar. Se siente libre, se siente liviano, se levanta con más ánimo. Yo después que me levanto, yo todo el tiempo mi oración la hago allá afuera de la casa. Me voy allí en una banquita que tengo allí, viendo el panorama, los árboles, oyendo cantar a los pájaros, a las aves. Ahí hay muchas avecitas por ahí que cantan.
toda clase de ruidos ahí de los animalitos. Y me pongo, estoy tan feliz, disfrutando lo que los hermanos están proclamando a nuestro Dios. Y estoy, amén, así sea, Señor, y afirmando y confirmando lo que mis hermanos están orando, aparte de lo que yo también oro de tiempo en tiempo. Así que, iglesia, Cristo viene. Es tiempo de que nos agarremos de la palabra de nuestro Dios, la pongamos realmente en práctica. Y es tiempo que estemos allí solamente durmiendo bajo de los laureles, como decían la gente antigua. Es tiempo de que nos levantemos. La tempestad es notoria. El Señor está para ayudarnos, para asistirnos, pero necesita el Señor ver en usted y en mí que deseamos servirle, deseamos seguirle, y que no desmayaremos a pesar de lo que el enemigo lance contra nosotros. Amén. Y si no se conecta, pues ya usted se la va a ver con el Señor. No le va a salir, Señor, pero estaba durmiendo, no podía despertar. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? Señor, estaba durmiendo, no podía despertar. Ya sé lo que están pensando algunos: pastor, ¿por qué mejor no canta? Mateo capítulo 7 versículo 21. Esto dice, esto es de la parte del pueblo que va a ser parte de esta de la novia escogida. ¿Cómo nos dice el Señor? No todo el que me dice, son pasajes muy conocidos, pero yo sentí en mi corazón compartirlos en una vez más, porque estamos en un tiempo tan apremiante de que nos agarremos de la mano del Señor. Nos agarremos, nos abracemos de ella, de sus promesas. Volvamos al mensaje antiguo, como dice la Escritura, volver a las sendas antiguas. No estamos aquí para tratar de agradar al mundo. Estamos aquí para buscar con diligencia agradar a nuestro Dios, que es santo por los siglos de los siglos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y este es Jesucristo. Si usted tiene una Biblia y está viendo la Biblia, esas que tienen las palabras de Jesús en rojo, todas estas palabras se encuentran en rojo. Es Jesús mismo directamente hablando. No que lo otro no sea bíblico, sino que son muy directas aún en su físico acá en la tierra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ponga atención, versículo 22. Muchos me dirán, diga usted muchos. Prosigue, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es increíble lo que Jesucristo está diciendo, que personas harían estas cosas. Y entonces Jesús les dice: entonces les declararé, les responderé a esta gente: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. ¿Dónde les dice el Señor estas cosas? En el trono blanco, allá en el capítulo 20 versículo 11, por ahí. Todos aparecerán delante del Señor. Dice que se establece un trono que no es ni en el cielo ni en la tierra. Fue trasladado a otro lugar para que todos los seres humanos, desde Adán hasta ese día, que es el final, vengan delante de la majestad para ser juzgados. Y dice la Escritura que Dios va a sacar un libro y va a buscar los nombres de todos los creyentes. Y si no se encuentra el nombre de un creyente allí, esa persona es puesta a ese lado, que va a ser lanzado al lago de fuego. Así lo dice la Escritura, bien literal, sin darle vueltas. Uno de los mensajes más poderosos en las Escrituras y de las verdades es que Dios no se preocupa de lo que la gente diga. Dios dice la verdad, y al que le guste, que le guste, y al que no, tranquilo. Dios no se pone nervioso. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Diga conmigo: Señor, yo te sirvo, yo te seguiré. Amén. Déselo. Yo te seguiré, Señor. Algunos de ustedes ya tienen 5 años, 10 años, 15, 20, 30, 40, posiblemente hasta 50 años en el Evangelio. ¿Por qué va a dejar ese tesoro que Dios le entregó en sus manos, habiendo ya dado testimonio por décadas de que usted ama al Señor y que usted lo sigue, de que usted es su siervo? Dice: si alguno me sirve, sígame,
Y donde yo estuviere, allí estará, o allí también estará mi siervo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ay, qué lindo, qué lindo. Me recuerdan las palabras del Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. ¿Usted las recuerda de memoria por allí? Donde Jesucristo les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Algunos que andan por allí queriéndole vender un librito, yo recuerdo, me daban unos encuentros con ellos allá en las décadas de los 80 y 90. Y me decían: pero ¿qué van a ir al cielo? ¿Qué van a hacer ustedes al cielo? Andar volando en las nubes. Dije: qué poco conocimiento bíblico tienes tú. ¿Cuáles nubes? Esas donde llega tu conocimiento nomás hasta las nubes. La Escritura nos dice claramente: para que donde esté Cristo, también nosotros estaremos. Si Cristo viene a la tierra, vengo con Él. Si Cristo va a un planeta, para allá lo sigo. Si Cristo va a otra galaxia, si es que existen, para allá voy con Él. Él dice claramente: para que donde yo esté, vosotros también estéis. No hay ninguna separación. No son nubes, no es una atmósfera gaseosa. Esta gente les daba duro cuando nos encontrábamos. La mayoría de los que yo me encontré queriendo venderme un librito, al último les influía de tal manera para que aceptaran a Cristo. No creo que siguieron a Cristo, pero yo como quiera los hacía que hicieran la oración del pecador allí delante del Señor. Era una forma. Y sabe que lo pulen aún esta gente, porque vienen con un verso, con 2, 3 versos ya vienen sentaditos, declarados por sus ancianos, para que en esos prediquen y no se mueven de allí. Usted los quiere mover para otro lado y ellos vuelven otras a lo mismo. Los han establecido, los han enseñado de esa manera. Entonces yo aprendí eso luego, que no se van a mover, por lo cual tampoco yo me movía. Y así les daba y les daba y les daba. La Escritura dice claramente que sin Cristo no hay vida eterna. El Padre nos enseña que Él es el redentor de aquellos que le buscan. El Padre dice que no va a aceptar a ninguno si no viene a Cristo primero. ¿Cuántos le damos gloria? Bendígalo, ya voy a terminar porque el tiempo me quedan 24 segundos. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15 dice así: seguid la paz con todos. ¿Cuántos están a pleito con alguien? No levante su mano. Seguid la paz con todos. Quiere decir que no andes echando pleito por allí. No te enojes con nadie. Si te enojas antes de que te vas a dormir, pídele perdón al Señor. Pídele perdón. Es importantísimo. ¿Cuántos de ustedes oran antes de irse a dormir? O así levanten la mano. Algunos que no levantan la mano, les voy a enviar un ángel que los persiga, que les quite el sueño en la noche, que les dé pesadillas. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, en otras palabras, el que no la tenga, no verá al Señor. No verá al Señor. ¿De qué aprovecha? Mire, si una persona no quiere vivir conforme al consejo de Dios y quiere venir a la iglesia, Cristo viene, las puertas están abiertas. Y cuando se nos permita dar abrazos, te vamos a dar uno. Y vamos a tratar de que sigas con nosotros en esta peregrinación. Pero si no quieres obedecer al Señor, el único tiempo que vas a poder ver nuestra persona es cuando estemos aquí. Las puertas de la iglesia Cristo viene siempre con la ayuda del Señor, están abiertas para todo mundo. Pero una cosa es verdad, que si no sigues al Señor y sus recomendaciones, solamente conocerás los hijos de Dios mientras estemos aquí en la tierra. Después de eso desaparece toda oportunidad. Luego dice versículo 15: mirar bien y no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, el regalo de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. ¿Cuántos de ustedes todavía siguen después de ciertos meses y años que no pueden aceptar a un hermano o una hermana? Mejor nos metemos allí. Pero es importantísimo que pida mucho perdón al Señor, que se arrodille, le clame y que Dios le tenga misericordia a usted. ¿Estamos de acuerdo? Ya termino. Apocalipsis capítulo 2 versículo 3, mientras el grupo está pasando por aquí.
le está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso. Diga usted, la iglesia de Éfeso. Cuando usted lea las iglesias, 7 iglesias principales que el libro de Apocalipsis menciona, usted va a encontrar, claro, al final la Filadelfia, número 1, pero de las iglesias que Pablo levantó, a la iglesia que se le declaró y se le reveló más grandes cosas, a las cuales se les dio mejores posiciones en el mundo espiritual, fue la iglesia de Éfeso. La levantó el Señor a los lugares celestiales. Usted lea el libro de Éfeso, del capítulo 1 empieza, y es extraordinaria las revelaciones que Dios está dando a Pablo para que se las declare a la iglesia de Éfeso. Y esto aconteció en los años 60 de nuestro tiempo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, unos 40 años más tarde. La iglesia de Éfeso recibe esta carta de revelación que Dios le da al apóstol Pablo para que se la envíe. Y vea el resultado en tan solo unos cuantos años lo que está aconteciendo. Cuando Dios le da el Apocalipsis a Juan, se cree que es por el año 99. Han transcurrido solamente un poco menos de 40 años. Y en 40 años la iglesia de la cual habló Dios le reveló los secretos más profundos. Resulta que se ha deslizado de una forma terrible en tan solo 40 años. Dice así: y ya has sufrido y ya has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no es la iglesia con aquel fuego, con aquellas ganas de servir al Señor y de no ofenderle en ninguna cosa, a la cual el Señor le revela secretos que a nosotros nos conviene conocer. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué? Y arrepiéntete. Ahorita sería muy bueno mensajes donde nos motiven, donde nos alienten, pero no hay mensaje más motivador y más alentador del que Jesucristo nos está dando. Síganme, acérquense a mí, obedezcan mi palabra. Ese es el mensaje bíblico en todas las escrituras. El que usted y yo cada día estemos más cercanos a Jesús. Si hicieres un análisis de tu persona, te invito a que te pongas de pie y te voy a invitar a que medites un poco en esta expresión. Ahí te invito a que cierres tus ojos unos momentos. Pero sé sincero, tú me estás sintonizando a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Piénsalo bien, medita un poco. Tu aproximación con Dios, la sientes que está más cercana, mejor, en mejores condiciones ahorita que el día que te convertiste a Él y caminabas de su mano. Medítalo ahí. Tu condición espiritual, no es tu conocimiento, tu condición, tus convicciones. ¿Amas al Señor de la misma forma que lo amabas en los primeros meses y años de tu vida de creyente? Ahí te la dejamos. Jesucristo le dijo a aquella iglesia: en 40 años aproximadamente había perdido la principal razón de haber sido creada como iglesia. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchísimas gracias por concedernos la oportunidad de estar aquí reunidos como familia, como hijos e hijas tuyas, Padre Santo. Padre, no pasamos por alto lo que está aconteciendo en la tierra. Han sido ya meses difíciles para toda la humanidad y aún para tu pueblo, Señor Dios, que batalla, que sufre, se angustia en lo que está aconteciendo. ¿Cuál es la prioridad que cada hijo tuyo está dando a la vida espiritual, a la comunión contigo? Son tantos los ataques que el sistema y la situación que está aconteciendo traen en contra de tu pueblo, que
que en muchas ocasiones está sacudiendo los fundamentos de su fe. Pero gracias a ti por la iglesia Cristo Viene, por el pueblo que se encuentra en este día aquí representando a sus hogares. Gracias, Señor. Estamos confiados y seguros que en tu nombre, Padre eterno, seremos vencedores. En el nombre de Jesús. Mientras el grupo nos ayuda con una estrofa elevada a nuestro Dios, ¿tienes algo que presentarle a nuestro Dios? Yo te invito a que salgas de tu banca, guardando tu distancia por reglas, no por temor. Acércate a este lugar, preséntale tu causa al Señor y adorémosle unos momentos. Adorémosle unos momentos. Digámosle. Señor, llévame a tus Yes.